Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les saluda a su amigo Iván Donaldson. Ricardo Ferrón, de Música Cuántica TV. Lenin Alejandro, de Camino a la Gnosis. Y pues en esta ocasión vamos a hablar, en esta transmisión de Códigos del Multiverso, vamos a abrir un tema que es bastante interesante y que aunque muchos otros canales y muchas personas han hablado, no vamos a alcanzar y no se alcanza a cubrir toda la historia, que es ni más ni menos de un gran personaje, un gran maestro del multiverso llamado Nikola Tesla, ¿no? O Nikola Tesla, como dirían por ahí. Así que pues comenzamos, mi querido Lenin, a ver. Sí, podemos empezar desde su infancia. Desde Sí, cuando era niño, porque también desde ese periodo era bien interesante, Sí, ¿no? era Todo bien lo que interesante. le pasaba. Sí, nació en el año de 1856, en la que ahora actualmente es el país de Croacia. En ese tiempo pertenecía al Imperio Austrohúngaro. eh, y se cuentan cosas, como decimos, desde muy pequeño que ya estaba eh, con cosas de visiones y todo, pero dicen que mucha de su influencia fue, bueno, por una parte tenía un padre que era sacerdote ortodoxo, entonces imagínense, pues ya tenía una influencia de alguien que lo adoctrinaba en esas cuestiones. Milutin se llamaba, ¿no? O Milutin, algo así, un nombre. Milutin o Milutin. Sí, Milutin. y su mamá, por otra parte, era ama de casa, pero se dice que ella tenía una capacidad de memorizar muchas cosas. O sea, dicen que si llegaba alguien y le decía un poema, se lo podía memorizar totalmente y nada más con escucharlo una sola vez. Además también hacía cosas como de inventos para la cocina y cosas así. Entonces ya también traía esa parte de creatividad desde que era muy niño. Esa parte inventiva. Inventiva. Eh, Algo que empezó a hacer cuando era niño, dicen que alguna vez en una de las historias que cuentan que cuando iban con su papá allá en Croacia, vieron unas cataratas y que Tesla de niño le dijo, mira papá, yo un día voy a hacer energía con esas cataratas de ahí. Y dijo, papá, bueno, está bien, ¿no? Dijo, sí, hijo, claro. Ajá. Sí, sí, y le acarició la cabeza. Ajá, sí. Y bueno, de la infancia se dice que algo que marcó mucho, pero ya no fue en la infancia, sino en la adolescencia, fue que él padeció de cólera. Entonces tuvo la enfermedad de cólera. Sí, no crean Sí, que sí, no de coraje. Sí, no. De eso después, pero Ese es mucho más adelante. Estuvo postrado en cama, se dice que meses, y ahí se alcanza a recuperar, pero hay que recordar que como su papá era sacerdote ortodoxo, quería que su familia y sus hijos Fueran fueran sacerdotes. sacerdotes, porque por cierto él fue el cuarto hijo de 5. Y pues el papá quería que fueran sacerdotes y entonces se dice que él se puso muy grave y que le pidió a su papá que si él se recuperaba le prometiera que no iba a ser el sacerdote, que él quería ser ingeniero. Dicen que el papá le promete que sí y tiempo después se recupera. Cuando se recupera empieza a tener algo que se llama visiones. Aquí nada más hay que dejar bien claro que si no lo han visto, vayan a ver el documental de El secreto descodificado que hicimos, el trabajo de Robert Anton Wilson, porque todo parece indicar que Nikola Tesla a esa edad en realidad activa el circuito neurosomático holístico y por eso es que comienza con estos síntomas y enfermedades y estas visiones, ¿no? Claro. Ya con estas visiones lo que le sucede es que él cuenta que empieza a ver como mundos pues extraños, ¿no? Cosas extrañas, gente que nunca había visto en este Todo indica planeta, que eran como universos paralelos. como universos paralelos. Y eso le empieza a generar, pues, pueden ser como problemas, porque imagínense, de repente él dice que lo hacía tanto despierto como dormido. O sea, podía ser en un sueño donde veía todos estos universos paralelos, pero no solamente así, sino de repente en el día, en un día normal, de repente entraban estas visiones y pues, se quedaba así. Y pues la gente que estaba alrededor le llamaba la atención, ¿no? Y inclusive también los dibujaba, ¿no? Dibujaba también todo eso. Y después de ahí, algo que le pasó es que él dice que a la edad como de los 17 años, él se dio cuenta que todo eso, porque él no sabía qué hacer con esta energía o con todas esas visiones que él tenía, las llevó a inventar cosas. Ahí fue cuando como que él pudo darle un propósito a todo esto y un orden, porque él sentía que pues era puras cosas, visiones que no sabía qué estaba pasando en su vida, ¿no? Y fue en ese tiempo que pasó este lapso en el que él fue dibujante, ¿no? O fue más adelante. Sí, aquí ya dibujaba. Ya dibujaba. Ya dibujaba. Siempre le gustó, siempre fue amante de dibujar. Sí, y ya después de ahí, pues él empieza a viajar por varios países de Europa
De hecho, él huye de su país natal primero porque no quiere ir al ejército. Entonces tiene que huir de su país natal, se oculta un tiempo y después ya intenta ingresar a la universidad, pero solamente se dice que estuvo un año, le echó muchas ganas, fue muy estudioso y todo, pero realmente al final, el segundo año de la carrera, él conoció los juegos de azar y le empezaron a gustar y se dedicó a los juegos de azar, tanto así que imagínense que de repente sus papás no sabían ni dónde estaba, nadie sabía dónde estaba, él estaba jugando, se volvió un vicioso de los juegos de azar y desapareció. Aquí también entender que desde el principio, ¿no? Si conocemos la historia desde que era niño y todo esto, queda más que claro que Nikola Tesla no es que inventara cosas, sino que recibía, ¿no?, la información, y es algo que más adelante en su vida él mismo dijo con sus propias palabras. Y es obvio que le interesaba esto también del azar, porque también desde muy pequeño estaba interesado en estas dinámicas de la sincronicidad, del entender qué es el azar y como todo lo que significaba esta clase de misterios, pues él lo veía, ¿no?, con esa mente, ¿no? Así es, estaba como entre muchas de sus obsesiones, tenía este rollo de que él sentía que todo estaba hecho de frecuencias y vibraciones, de energía, y lo sentía en una manera muy integral, ¿no? Sí, claro. Y algo que también, bueno, después de eso, él regresa a su país otra vez, porque... no, espera. Rápido. Regrese. Lo que tú decías, sí, desaparece, nadie sabe dónde está, y resulta que está en un lugar, en otro país, dibujando. Se dedicaba a dibujar, ahí estaba haciendo dibujos y todo. Sucede después de esto la muerte de su madre, que para él es muy fuerte, y dice que fue una de las primeras veces que tuvo un encuentro como, él lo considera como paranormal, porque sí soñó, que cuenta un sueño ahí muy lúcido que tuvo, donde él vio unas nubes y dentro de esas nubes estaba su madre, y que cuando despertó él dice que él sabía que había muerto su madre. Y entonces regresa a su país, ahí está un tiempo, y después vuelve a intentar estudiar la universidad, pero resulta que la universidad a la que iba ya se habían vencido las inscripciones, entonces no pudo entrar, y además en esta universidad era en Praga, y él no sabía el idioma, entonces también eso le afectó, y entonces pues no estudió en la universidad. Aquí ya lo que hace él después de esto, se va a París, y en París está en una de las empresas de Edison. Sí, una de las, como brazos de las empresas de Edison, que estaba en París, y empieza ahí a mandarles sus inventos y todas esas cosas, ¿no? Sí, ya empieza a tener... Está interesante la historia de cuando llega y conoce a Edison, que al principio llega como una especie de asistente, o como una especie prácticamente de secretario, y él le propone, ¿no?, a Edison ayudarle a simplificar sus sistemas de trabajo y todo eso. Y Edison no le cree, igual no le dice, sí, cómo no. Sí, claro. Dice, si lo haces te voy a dar $50,000, ¿no?, de esa historia que nos contaba. Y total que lo hace, realiza esta sistematización, y a la mera hora le dice Edison, ¿sabes qué? Era pura broma. Los estadounidenses somos muy graciosos. Somos muy curiosos y muy graciosos y bromistas, y no le da los $50,000. Te voy a subir tu sueldo de 10 a 18 dólares mensuales. Y renuncia. Edison. Sí, de hecho está en París y después se traslada a Nueva York. Y ahí sí ya directamente con Edison, y es lo que tú comentabas. Ya después de ahí sucede esta situación y le dicen que le van a subir de 10 a 18 dólares el sueldo, y él decide renunciar. Claro. Y se ven. Y ya empieza por su lado a trabajar, porque empieza a hacer varios experimentos. Algo curioso que platicábamos ahorita es que Tesla, a través de esas visiones que les platicábamos, él difícilmente trabajaba de la forma que lo hacen muchos científicos, que es en esta forma de tener un laboratorio y todo. Se dice que Tesla tenía la capacidad de todo hacerlo en su mente. Bueno, sí tenía laboratorio, que le llegaba, ¿no? Sí, pero te refieres a que no cumplía con estos procesos como de parte A, parte B, físicamente, sino que en su mente él iba ensamblando todas las piezas, ¿no?, y viendo cómo funcionaba. Le podía llegar completo un mapa, ¿no?, como un manual o un dibujo en su mente, y él simplemente lo construía directamente. Era impresionante esa parte. Cosa también curiosa, que algunos de sus inventos o parte de los planos han aparecido también en los campos de cultivo de Inglaterra. Entonces está interesante, como si esta inteligencia o ese algo que se comunicaba con Tesla siguiera
pues ahí para quien quiera comunicarse, ¿no? Es interesante. Ok. Y ya de ahí, pues empieza toda esta historia. Empieza una rivalidad fuerte entre Edison y Tesla y la famosa lucha por la corriente alterna O la corriente directa. y la corriente directa, ¿no? Y quién ganaba en esta lucha. Algo que pasa ahí es que Tesla sí obtiene ciertos patrocinadores que eran los mismos patrocinadores de Edison para ver quién lograba generar la corriente de forma más eficaz. Se dice que Tesla hace más eficaz la corriente como es, la corriente alterna, y se las presenta, pero cuando le dicen, oye, pues está padre todo esto que estás haciendo, pero ¿cómo vamos a cobrar dinero? Porque detrás de eso estaba gente como Henry Ford. Eran inversionistas. Eran inversionistas como JP Morgan, como mucha gente que tenía mucho dinero y que lo que querían hacer era así. Dinero. Utiliza la corriente que quieras, sé eficiente, sí, pero genérame dinero. Y cuando les presenta, pues le dice, pues está bien padre tu proyecto, pero ¿cómo vamos a ganar dinero? Y Tesla le responde, no, pues No es para, no es para hacer dinero, es para que todo la mundo... gente tenga energía. Y aquí es donde ya nos topamos con algo bien interesante y profundo, porque todo parece indicar, y es algo que no muchos te dicen, todo parece indicar que en realidad el proyecto de Nikola Tesla, la torre de Warcliffe y todo lo que ahorita vamos a contarles, no era nada más una cuestión como de inventos o de tener simplemente energía gratuita, sino que ya era algo mucho más avanzado que ni siquiera nosotros podemos como concebir, ¿no? El plan completo de Nikola Tesla. Basta decir que, por ejemplo, la invención del radio, ¿no? Tan era así que la visión de Tesla, el radio era algo tan simple que no le veía gran sentido a darle como promoción, digamos, a eso, y por eso fue que Guillermo Marconi se roba los planos, lo presenta y gana el premio por inventar la radio, y que después se lo quitan, ¿no? Sí, claro. Porque descubrieron que efectivamente se los robó de Nikola Tesla. Sí, le pero robó las patentes. cuando Nikola Tesla, creo que fue Morgan o uno de ellos, se enoja, se enfurece porque le dice que Marconi sí da resultados y que inventó la radio, Tesla ni siquiera le dice que él la inventó, simplemente se ríe y le dice que eso es algo muy simple y que el proyecto que él tiene es algo mucho más grande. Y él hablaba de prácticamente, o sea, Nikola Tesla es el padre de toda la tecnología actual, la tecnología Wi-Fi, todo lo que son estos celulares, El control remoto. el control remoto, Submarino. o sea, toda esta tecnología que ahora tenemos, en realidad es gracias a Nikola Tesla. Y lo que conocemos, porque, bueno, ya después cuando lleguemos a la parte de su muerte, ya les diremos ahí otros detalles sobre sus invenciones. Sí, sí, sí. Sí, de hecho también son muy famosos los hermanos Wright por haber piloteado por primera vez un avión, pero pues Tesla ya se tenía conocimiento de que había hecho algunos experimentos antes de los hermanos Wright. Entonces, pues creo que se perdió mucha información y nosotros creemos o llegamos a la conclusión de que todo esto sucedió realmente porque la gente que estaba en el poder y que quería dinero, pues realmente no lo iban a obtener de Tesla y prefirieron hundirlo, ¿no? De Sí, hecho, hasta el gobierno, ¿no? El También gobierno. pudo haber estado implicado la CIA. de hecho no sabemos qué otras cosas, pero para que se den una idea, él también inventó los rayos X, eso muy pocos saben, pero digamos que los inventa, pero igual no les dio importancia, solamente logró hacer unas fotografías donde se veían pues prácticamente los rayos X, pero él le llamó de otra manera, ahorita no tengo el dato, le llamó de otro nombre, pero no le puso atención hasta que ya se hicieron famosos los rayos X, rayos Röntgen. Es cuando Nikola Tesla dice, mira, qué interesante que esos son exactamente iguales a los que yo logré acá, pero no le daba importancia porque su proyecto era algo tan increíble que tanto los rayos X como el radio y muchas cosas que veíamos como wow en su momento, para Nikola Tesla era algo demasiado simple, ¿no? De hecho, él produjo el rayo más grande de la historia, que fue como de 40 metros De diámetro. de diámetro. El rayo artificial producido más grande de la historia, ¿no? Imagínate. Y eso es lo que sabemos, porque muchos de sus inventos, si no es que la mayoría, pues fueron ocultados precisamente por lo que constituían, ¿no? Por lo que eran. Y aquí hay que entender que Nikola Tesla comienza a sufrir una serie de ataques mediáticos de parte de Edison, de Morgan y de todos estos inversionistas, al punto tal que inclusive el mismo Edison llegó a hacer demostraciones de cómo la corriente de Tesla era mortal según él y engañar a la gente a hacerle ver eso.
E imagínense qué tan grave es esto, que es lo que comentábamos hace rato, que en las escuelas inclusive te dicen que quien inventa el radio es Guillermo Marconi y nunca te hablan de Nikola Tesla, ¿no? Entonces, hasta ahorita comienza a aparecer de nuevo toda esta información, ¿no? Pero antes no estaba. Esto es tan interesante que recuerdo mucho también una frase de Nikola Tesla. Cuando lo estaban atacando y lo atacaban, Nikola Tesla dijo una frase que más o menos dice así, porque no me acuerdo bien, pero dice algo así como: el presente, este momento les pertenece a ustedes, pero el futuro es mío, ¿no? Y sí, o sea, Oye, es claro, tal claro. cual, ¿no? Sí. Sí, porque inclusive hasta la fecha se siguen mencionando todavía estas cosas de que Tesla es muy poco conocido y que nadie lo conocía y que sí, en su tiempo y por las cosas que Lenin nos está comentando ahorita, no se iba a dar a conocer su trabajo porque él quería que fuera gratuito, él lo quería donar a la humanidad, él no quería hacer dinero con él. Y de hecho, él pues, nunca fue un empresario de mucha lana, ¿no? Que haya tenido mucho dinero, no le interesaba esa parte. Tenía trastorno obsesivo compulsivo de muchas cosas, entre ellas de los gérmenes, ¿no? De que también tenía obsesión por su arreglo personal, siempre estaba pulcro a más no poder, consideraba eso una parte muy importante de todo su ritual. Para él todo era una especie como de ritual en su vida, inclusive también por ahí se menciona que tenía una fijación con el número 3. El 6 y el 9 también. Ajá, que antes de entrar a un edificio le daba 3 vueltas al edificio para entrar primero ahí. Que también le tenía aversión a las perlas, A ¿no? las perlas, a la joyería. A las perlas y a la joyería, amor a las palomas, incluso también se menciona que estuvo enamorado de una paloma, Sí. que tenía sentimientos De por hecho, una paloma. me hiciste acordar de lo del 3, solamente se hospedaba en lugares que fueran, en cuartos de hotel que fueran divisibles En tres. entre 3. Hace rato me da risa porque sonaba la licuadora, pasó un avión, dije, ¿qué falta, no? Que nos ataque un mono, ¿qué es lo que, Que ¿no? nos caiga un rayo. Que nos caiga un rayo. Y bueno, también se dice que Nikola Tesla participó en proyectos secretos, que pues obviamente como secretos, pues casi nadie conoce, como el experimento Filadelfia, inclusive parte del programa secreto espacial y esto de las naves que podría tener el gobierno secreto, lo que pasó en Tunguska, que también vamos a hacer un programa al respecto, y muchas cosas que obviamente pues vamos también a hablar aquí en los códigos del multiverso. Sí, hay que entender también cómo funcionaba la sociedad en esa época. Estamos hablando de los casi 1900, que era una sociedad en Estados Unidos a la que llegó Tesla, muy capitalista, y que parece que al principio lo recibió muy bien. O sea, de hecho, se dice que él estuvo al principio, cuando ya empezó a crecer como científico, se codeaba con la alta sociedad, iba a los Sí. mejores hoteles, estaba con las mejores estrellas de Hollywood casi, y lo querían mucho. Pero poco a poco fue perdiendo credibilidad en cuanto se dieron cuenta que pues no funcionaba en una sociedad capitalista. O sea, Y fíjate, más que no funcionara, a lo mismo que, aunque a muchos no les guste eso, lo mismo que pasó con el caso de Michael Jackson, que fue todo este ataque, lo mismo, o sea, Nikola Tesla fue también atacado por todos los medios como un loco demente, ¿no? Que quería prácticamente acabar con un ser humano con su tecnología que era totalmente insegura y peligrosa, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues sí, mucha gente comienza a alejarse de él y ya no le prestan la atención suficiente, ¿no? lo que me decías que dijeron que su rayo era mortal, ¿no? Que uno de los rayos que... La corriente. La corriente Sí, era sí, mortal y que sí. podía matar a muchas personas y que mejor se alejaran de esa tecnología casi del demonio. Esto es porque en los proyectos de Tesla, que incluye también la torre Warcliffe, parte de lo que él hizo, el proyecto consistía también en la electrificación, chéquense nomás, la electrificación del planeta entero. Y parte de eso era utilizar la ionosfera, ¿no? Parte de lo que nos rodea, para poder electrificarlo, y la idea era que hubieran unas pequeñas cajitas. Había dos maneras. Una era que hubieran unas pequeñas cajitas en tu casa, y en esas cajitas tenían unas antenas especiales donde la energía eléctrica llegaba de manera gratuita y sin cables. Esa es la parte más importante. Tenemos que entender que Morgan era uno de los principales accionistas de cobre. Entonces con Edison tenían asegurada un super negocio, porque iban a llenar todo de cables y de alambre
para poder llevar electricidad, y con Tesla no habría ni un solo cable en el ambiente, Imagínate. sino cajas receptoras de esa energía o de esa corriente. Inclusive la otra era por medio de la tierra. Podías tú poner un foco en la tierra, enterrarlo, y el foco iba a prender. Sí. Pero como la corriente estaba en el aire, eso fue en lo que se basó Edison y todos ellos para decir que si lo hacían iba a matar a toda la gente de infartos y de ataques y shocks eléctricos, lo cual fue falso, porque hubieron muchísimos testigos de cómo la tecnología sí era posible, y de hecho una vez lo demostró en un salón con más de 200 personas, demostró cómo los focos prendían sin necesidad de un solo cable, ¿no? Cosa que es sorprendente como en pleno siglo XXI, ¿no?, en donde nos encontramos, nos parezca algo fascinante que un foco prenda sin necesidad de cable, Agarrándolo simplemente con la mano, tomándolo con tus manos, cuando es algo que es una tecnología de 1920, 30, o sea, no es posible que sigamos tan ignorantes en cuestiones tan importantes, ¿no?, en cuanto a la tecnología, y eso que solamente estamos viendo la punta de un iceberg, ¿no?, de algo que va mucho más profundo. Exactamente, porque incluso se menciona que cuando él fallece, parte de los libros que contenían muchos de sus inventos que aún todavía no estaban patentados, se los dieron a su familia, pero otra gran parte se los llevó la CIA u otras dependencias, ya fuera privadas o gubernamentales, que se quedaron con esta información, en donde seguramente había muchas revelaciones que influyen en la tecnología de hoy en día y en las cosas que disfrutamos actualmente, ¿no? Y al grado tal que, como estuvo tan endeudado, él debía cantidades cantidades muy grandes a los hoteles donde se hospedaba. Este último, que fue el Waldorf Astoria, Sí. para poder pagar la deuda de Tesla, lo que hicieron fue que efectivamente vendieron, o sea, prácticamente vendían los documentos y todos los escritos que Tesla tenía en ese cuarto para poder pagar lo que él debía. Y su renta. Y su renta, ¿no? Curioso que les importara más el dinero a que les importara toda esa tecnología y todas esas cosas que estaban ahí escritas, que son demasiadas, o sea, es demasiado. También entender que Nikola Tesla, la parte más simple del proyecto era esto de la electrificación, la energía gratuita, que aparte buscaba ser totalmente renovable, 100% natural, como lo hizo en las cataratas, cuando hizo ¿cómo se llama la presa? No me acuerdo cómo se llama. Bueno, Sí, las cataratas Del Niágara, ¿no? del Niágara. del Niágara. Niágara. Él fue el primero en que el que logró hacer eso, lo hizo, y eso fue como que wow, recibió muchos aplausos, pero eso era solamente algo igual, para Tesla era algo muy básico, y no nada más era esta cuestión de la energía libre, sino que también habían documentos donde venían carros voladores, habían naves parecidas a platillos volantes, hablaba de transmisión de imágenes, como ahora los que nos estás viendo, transmisiones de imágenes a distancia de manera simultánea. El telégrafo pues era algo que para él le daba risa, o sea, todo era demasiado avanzado para su tiempo, y la propuesta de Tesla era algo tan grande que yo creo que no alcanzamos a vislumbrar todo lo que él proponía, ¿no? Y como lo que platicábamos, él solito podía haber sido el hombre más rico del mundo si se lo hubiera propuesto, Claro. de esa forma. Claro, pero nunca le interesó. No, dormía 2 horas. ¿Sí? Dormía 2 horas al día. Era muy disciplinado en esto. No tenía, él era célibe también. Así nunca se casó. Nunca se casó y consideraba eso una parte integral de su capacidad retentiva. El no tener sexo para él era algo así Muy importantísimo para la conservación de la energía. Como les decía, solamente dormía 2 horas, era vegetariano. Comía pan, miel y leche, creo, y por ahí alguna otra cosa, pero era muy frugal su alimentación. Sí, de hecho dicen que hacía yoga, ¿no? También sí, se dice que Hacía hacía yoga. que era vegano, como tú decías, y que por ahí tuvo una influencia muy fuerte del hinduismo. También. ¿No? También se dice que por ahí hubo un maestro que lo estuvo instruyendo en algunas cosas en el hinduismo, y hay muchas cosas también esotéricas, ¿no? Demasiados. Mucho misticismo. Mucho misticismo alrededor del personaje de Tesla. Ahora, la parte escabrosa aquí es que en parte de estos documentos que se encontraron cuando él fallece y que se hicieron públicos y que se han tratado como de ocultar, hablan de cómo Nikola Tesla no nada más es que haya inventado el radio, sino que fue el que hizo el principio de las telecomunicaciones. Y él llega a decir que él tenía o logró hacer contacto con alguna especie de inteligencia extraterrestre
Algunos dicen que era del planeta Marte, otros que del planeta Júpiter, otros que de una luna de la luna de Titán de Júpiter, otros dicen que eran de unas estrellas. No se sabe exactamente bien realmente de dónde, pero sí habló de que había recibido estas señales del espacio. Y se cree también que inclusive el gran proyecto de Nikola Tesla, de esto que les hablamos, era un proyecto para proteger a la humanidad y para salvarla de un control que supuestamente alguna raza extraterrestre ya ha tenido sobre nosotros a nivel de frecuencias, a través del pensamiento y demás, que ya suena muy loco, pero no está tan descabellado si te pones a estudiar a profundidad pues todo lo que manejaba Nikola Tesla, ¿no? Y todo esto, que al final acaba todo conectándose, ¿no? Así es. Sí, y de hecho, digo, algo que me gusta mucho de Tesla es esta parte de cómo él, lo que platicábamos, ¿no? Cómo él todo lo visualizaba primero y luego lo llevaba directamente a la práctica. De hecho, él decía que la creatividad era muy importante para poder hacer un proyecto, un experimento, un invento. De hecho, creo que eso también fue gran parte de la rivalidad que tuvo con Edison, porque no podían creer que alguien pudiera hacer algo así sin necesidad de hacer planos, todo esto que decimos. Y entonces como que prefirieron hacerlo como el loco y hacerlo a un lado. Y realmente, como lo estábamos diciendo, él terminó pues en la miseria total, alimentando palomas, que le encantaba, era una de las cosas que sí le gustaba, porque el contacto humano, como lo decimos, no era lo de él. Se lavaba las manos todo el tiempo, ¿no? Entonces Sí, tenía ese rollo de los gérmenes, de ¿no? los gérmenes, Tenía mucho miedo. Me imagino que lavaba el dinero que llegaba, lo lavaba, lo desinfectaba, como Todo, muchos. ¿no? Todo lo Sí. que llegaba. Sí. Sí, y bueno, pues la última parte sería cuando él ya muere, como decimos, la CIA cierra totalmente el hotel. Por ahí había escuchado y leído que, de hecho, Mark Twain, que era muy amigo de él, el escritor Mark Twain, intentó ir al cuarto de hotel de Tesla y no pudo pasar porque sí estaba todo acordonado. Y se dice que pues, se llevaron todo lo que él había, todo lo que estaba en el cuarto de hotel se lo llevaron por completo. Y pues ya, lo demás que decimos, ¿no? Como se cree que esta tecnología fue utilizada para muchas cosas en la Segunda Guerra Mundial o para algunas pruebas que se han hecho para extraterrestres Sí. y mil y un cosas que se escuchan, ¿no? De hecho, el pretexto por el cual lo confiscaron, y también confiscaron a muchos otros, como Wilhelm Reich, que también haremos un programa al respecto, es por seguridad nacional, ¿no? Entonces, eso sí lo reconoce el gobierno de Estados Unidos, eso sí es oficial. Muchas de los planos y tecnología de Nikola Tesla son propiedad del gobierno de Estados Unidos y están bajo secreto por seguridad nacional, ¿no? Entonces, pues, ¿qué vendrán en esos documentos que se les hace algo tan peligroso que la gente se entere, ¿no? Que la gente sepa. Lo cual también nos conecta un poquito, después haremos otro programa que también hable de eso, como la muerte de Kennedy, ¿no? La muerte del presidente Kennedy también, poca gente sabe que está bloqueada por lo mismo que es seguridad nacional. Entonces dices, pues, ¿estará relacionado todo esto? O sea, ¿habrá algún link que conecta todo esto y que pone en riesgo supuestamente la seguridad de Estados Unidos y de la gente del mundo? Claro. Eso es bastante interesante. Y otra cosa interesante también sería, imagínense que en lugar de haber quitado el dinero que le dieron a Nikola Tesla, pues se lo hubieran dejado. Se habla de que ya tendríamos una tecnología súper avanzada y no la tecnología que estamos teniendo, ¿no? Sí. Ya lo hemos escuchado de muchas personas que afirman que estamos en una tecnología de principios de siglo, o sea, Sí, que que seguimos, tenemos 100 años que de seguimos retraso, 100 años como lo hemos dicho en otros programas. en otros, también. ajá, exacto. Sí. Y es que ese es el asunto, que muchos científicos, los grandes científicos todavía actuales, ¿no? Y en la antigüedad, no podían entregarse por completo a sus invenciones porque no tenían dinero suficiente. Y el problema es que si tú quieres que un inversionista pues te dé el dinero que necesitas, pues el inversionista quiere dinero, y entonces si tus proyectos no tienen esta idea de hacerte millonario ni de hacerlo millonario, sino que realmente son inventos para ayudar a la raza humana, no van a tener suficiente importancia para ellos, no van a tener repercusión. Eso me recuerda también a Patrick Flanagan, que también haremos un programa al respecto, y es un ejemplo, ¿no? Él mismo en un momento de su vida, cuando necesitaba dinero, simplemente se le ocurrió y dijo, necesito tantos miles de dólares porque van a ser mi hija y no tengo con qué, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Estaba en el aeropuerto y de repente dijo, ya sé,
voy a hacer un radio de comunicación que sea totalmente, estamos hablando de 1970s, 80s, voy a hacer un radio que sea totalmente privado y que ninguna otra cosa pueda captar la señal de este radio para que sea un radio, pues sí, totalmente en secreto, ¿no? Y se lo voy a proponer al director de seguridad del aeropuerto y le voy a cobrar tanto para que pues tenga el dinero. Entonces pidió que quería hablar con el director de seguridad, llegó, le explicó la idea, le dijo que sí, que le iba a ofrecer tanto si lo hacía en 3 días. Entonces Flanagan en 3 días lo hizo, lo presenta, le dio el dinero y bye, ¿no? Entonces, imagínense cuántos inventos existen y han existido, que simplemente, pues para ellos es muy simple hacerlos, pero que solamente lo hacen de verdad porque tienen necesidad pues, de comer, de vivir, y no lo hacen realmente por el dinero, porque eso a ellos no les interesa pues para nada, ¿no? No les importa, pues. Sí, de hecho, de la torre, la de Warcliffe, se dice que la iban a llevar, no solamente iba a quedarse en donde actualmente está, sino se pensaba Tesla llevarla también a Ámsterdam. Al construir varias. Construí varias, una en Ámsterdam, una en el Polo Norte, una en el Polo Sur y en otros lugares. Pero pues realmente ya no tuvo la capacidad económica para hacer todo esto. Si no, imagínense las implicaciones. De hecho, la torre es totalmente un misterio. No se sabe bien a bien todavía cómo funcionaba. Está abandonada, ¿no? Está abandonada Sí. totalmente. Algunos dicen que también inclusive fue un error y que a la mera hora salió todo mal y que se quemó, pero sí. nadie sabe, o sea, realmente no. Sí, no, hay todo. No, pues incluso hay gente que en su casa ha construido torres y funcionan perfectamente Sí, bien. las famosas bobinas Tesla. Sí, y hay muchos mitos acerca de lo que hizo Tesla. De hecho, yo me acuerdo que incluso se dice que de repente en la ciudad en Nueva York, de repente empezaron a notar que había temblores y se culpaban a Tesla. Decían que directamente eran sus experimentos. De hecho, yo me acuerdo que sí, escuché por ahí que alguien, de hecho, fue a investigar y todo y que descubrió que sí estaba haciendo experimentos y que por eso de repente temblaba la Tierra. Pero digo, a final de cuentas son historias. Lo que sí es cierto es que, pues sí, él desarrolló muchísima tecnología que desconocemos, que fue ocultada y que pues no se le permitió desarrollar al 100% lo que él quería. De hecho, es muy claro el ejemplo de lo que tú decías, cómo esta Tesla representa el futuro. Y siempre lo dijo así como muy claro, o sea, como que no estábamos nosotros preparados para todo lo que él desarrolló. Sí, no alcanzábamos a ver. No alcanzábamos a ver. Ahora, todo esto que les estamos diciendo, pues es solamente como una breve introducción, un pincelazo rápido, porque pues pronto, no decimos cuándo, pero vamos a hacer un documental especial, ¿no? Cápsulas ya específicas, muy bien grabadas, donde vamos a hablar de Nikola Tesla ya más a profundidad, ¿no? Entonces, de los nexos que tenía con diferentes personas que lo asociaban completamente con el fenómeno extraterrestre y con era una guerra, ¿no? Entre dos razas que había y todo lo demás que salga por ahí. Ahora, antes de cerrar, ¿quieren agregar algo que no se nos vaya a pasar en esta cápsula? Pues a mí me recuerda, digo, y esto es, no sé por qué, me llega como a la mente mucho lo de Echo. Que ahí les recomendamos que vean el programa de John C. Reilly. John C. Reilly, maestro del multiverso. Y que habla de las sincronías, y me llama mucho la atención cómo funcionaba en Tesla perfectamente esas sincronías, ¿no? O sea, él decía, ¿cómo yo puedo manifestar en mi mente algo, pero inmediatamente se da la sincronía también para que yo lo desarrolle? O sea, y el motivo se da en que inmediatamente yo dirijo mi propósito a hacer las cosas, ¿no? O sea, y me recuerda Echo porque ahí cuando vean el video se van a dar cuenta que pues a eso se dedica estas, podemos decirle como sociedad, o cómo le podríamos llamar. Estas inteligencias, como a desarrollar las sincronías. Y obviamente hablan de las sincronías a futuro y las sincronías a largo plazo. Tesla estaba desarrollando una sincronía a largo plazo. Exacto. Y le daban todas las herramientas para desarrollar tecnología. Ahora, creo que sí, pues nos perdimos mucho de Tesla, de todo lo que él pudo haber desarrollado. Uno por la falta de apoyos que tuvo al final y otro por todo lo que se ocultó y que no se quiere dar a conocer acerca de Tesla, ¿no? Sí, de hecho yo creo que ya también para cerrar, que como bien decía sobre el futuro, no falta mucho para que nos enteremos de más cosas que tienen que ver, por supuesto, con estos conocimientos y con estas invenciones que no llegamos a conocer, al menos no directamente. O a lo mejor hay muchas cosas que ya están por ahí circulando que son de su autoría y no sabemos. Pero también algo que a mí me gustaría decir es que la vida de Tesla o su persona y su personalidad, hablando de la cuestión del multiverso, es
cómo hay dos versiones casi siempre de la historia. Una que es la que nos venden, la que nos hacen que les llegar a conviene través a ellos. de los libros y que es por conveniencia de la gente que escribe estas historias y que es la versión que quieren que tengamos todos como la versión oficial, y la otra es pues toda esta otra parte de la historia en donde ocurren acontecimientos que muchas veces pasan desapercibidos porque simplemente no son difundidos o porque fue tergiversada su forma, ¿no? Entonces, nuevamente los exhortamos a que lean, investiguen. Hay mucho sobre Tesla Demasiado. en Google, que es de verdad interesantísimo. Ya les estaremos compartiendo también en próximos programas. Y también comentarles que pues obviamente como todos los seres humanos, como todos nosotros, pues Nikola Tesla también pues tenía sus cosas de loco, tenía sus cosas también raras y también era un super genio. Entonces entender siempre que es el punto medio, ¿no? Y también tratar de ver siempre esta parte humana que existe en todos nosotros, pero tener cuidado con que te hagan creer que Nikola Tesla simplemente era eso, ¿no? Un loco excéntrico que hizo cosas, pero que no era para tanto, ¿no? Créanos que sí es para tanto y hay muchísima información que va a venir en este documental que pues vamos a ir armando, ¿no? Sí, y ahorita me hicieron acordar que, también recordando un programa que hicimos de la conexión telepática secreta, también Tesla tenía... pues sí, va por ahí. Sí, él también decía que él se dio cuenta de repente que nuestros pensamientos no son propiamente nuestros, ¿no? Que pertenecen a un consciente colectivo. O campo de energía. A un campo de energía, y que nosotros lo que tenemos que hacer es liberarnos de esos pensamientos para estar aquí totalmente en el presente. O sintonizarnos al correcto. Exactamente. Sí, sí. Entonces, pues como lo ven, todos los programas que vamos haciendo se van conectando y van teniendo pues una sincronicidad también, ¿no? Se van tejiendo. Se van tejiendo. Así que pues bueno, espero que les haya gustado este pequeño pincelazo de Nikola Tesla. Se despide su amigo Iván Donaldson. Ricardo Ferrón, De Música Cuántica TV. Lenin Alejandro, de Camino a la Gnosis. Y los queremos mucho y que qué. ¡Que viva el ¡Que viva el amor! amor! Y ahí se ve en el espejo. El besito estuvo increíble.